Buenos días. Buenos días nuevamente. Estoy compartiendo la pantalla de territorio. Por favor, me confirman si lo están visualizando. Sí, profe. Gracias. Muy amables. Cualquier cosa pueden escribir en el chat o levantan la mano y yo estoy atento. Bueno, entonces en la sesión de hoy, ¿qué vamos a visualizar? Nuevamente el cronograma de actividades. Algunos que tienen todavía dudas de cómo se encuentran diferentes aspectos, realizaremos un recorrido general por la plataforma y en este recorrido miraremos cómo pueden ustedes evidenciar cómo va su avance mediante el centro de calificaciones. Nuevamente el vistazo general a la guía de aprendizaje, que es única, donde están todas las evidencias propuestas de todas las unidades, y asimismo revisaremos lo que nos corresponde para esta unidad. Entonces vámonos a cronograma de actividades. Pero antes de ingresar a cronograma de actividades, nuevamente un recorrido general por este curso. De recordar que todo el desarrollo principal se desarrolla en contenido del curso. Aquí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan para poder realizar adecuadamente este curso o programa de formación. Hay unos atajos, ver por ejemplo los compañeros, los podemos ver por participantes, atajos para acceder a los foros, donde está el foro de dudas, foro social, el foro temático que corresponde a la última unidad, un atajo para ver las evidencias que nos proponen en este programa de formación. Evaluaciones no tenemos en este curso, no hay sondeos, está internamente dentro de contenido del curso. ¿Qué más no tenemos? Nada de esto está. El chat que se habilita, como pueden ustedes observar, en la parte inferior derecha, se habilitan los lunes de 8 a 12 para todos los cursos si hay alguna inquietud. El acceso a portafolio es netamente para que visualicen cómo va su avance por este enlace. No pueden, ¿sí? No pueden enviar ninguna evidencia, solamente visualizar qué han realizado y qué les hace falta. Gamificación, tampoco nada. Y estos otros aspectos que no les corresponde al aprendiz y algunos no están habilitados. El centro de calificaciones, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué nos está proponiendo este curso? Vamos a mirar entonces ese centro de calificaciones de lo que ustedes han realizado, qué se propone. En el centro de calificaciones están organizados las 4 evidencias, pero ¿cómo la visualizamos? Notan que dice RA 1, RA 2, RA 3, RA 4. Ese modo de organización nos está mostrando el contenido del curso. Vamos a proyecto, cronograma. Nos habla de la fecha de inicio de formación. Cuando finaliza, se hace ese resalte. Pero busquemos nuestro cronograma. Recordar que ese cronograma lo pueden ustedes descargar. Vamos a aumentar un poco más el zoom. Y notan que cada una de las evidencias que están propuestas están asociadas a una actividad de aprendizaje y estas a su vez a un RAP. Entonces, para el primer resultado de aprendizaje de enseñanza 1, le corresponde el RAP 2, identificar los requerimientos del cliente. Entonces, esto es lo que vamos a visualizar en el centro de calificaciones. RAP 2 asocia la evidencia de producto, la actividad de aprendizaje 1. Entonces, vamos al RAP 2, damos clic en el más. Todo tiene este más para poderlo visualizar. Entonces, con más ampliamos o desplegamos los contenidos que se están mostrando aquí y con menos lo recogemos. Entonces,
En el RAD 2, como notan, dice RAE 1. Entonces quiere decir resultado, aprendizaje, enseñanza del 1. Aquí entonces vamos visualizando, por lo menos caso de Ángela Milena, ya se le calificó, tiene una A. Y aquí en amarillo quiere decir que está pendiente de calificar, que lo envió, quiere decir que lo envió este fin de semana. Entonces así podemos ir evidenciando las letras. Aquí hay una D, entonces podemos darle clic en la D. Nos dice el histórico que ha hecho. Bueno, acá hay que ampliarle un poco más a este para poderlo ver totalmente. Entonces de esta manera voy al histórico. Aquí ya en ver podemos darle clic y visualizar qué tiene o qué ha enviado el aprendiz, en este caso Cristian Aquileo. Aquí está, entonces en ver detalle se menciona la realimentación, hay que leerla. Entonces uno dice que se copia de internet la solución y se adjunta una revisión antiplagio y qué es lo que tiene que realizar, ¿no? Entonces así podemos visualizar que vamos realizando, qué nos falta. Y pueden ver entonces la realimentación, qué puntaje se obtiene y qué van realizando. Así para cada uno de ustedes, ¿no? Para el caso pues particular de ustedes, solo le va a aparecer lo que corresponde en su particularidad. Si es Adriana, solamente Adrián. Lo demás me lo muestra a mí porque son todos los aprendices. Pero de esa manera entonces miramos la, la realimentación y qué vamos realizando. Y así podemos darle clic en el siguiente, que es el RAP 1, de acuerdo con nuestro cronograma. RAP 1 que corresponde a la evidencia de la actividad de aprendizaje 2. Entonces aquí vamos visualizando y se van mirando quiénes han enviado, quiénes hacen falta, ¿no? En este caso, pues tengo que ampliar a todos los aprendices. Y acá, bueno, está todavía pendiente. Otros enviaron en el fin de semana la actividad 1 para seguir calificando. La 2 no la han enviado todavía. De esa manera, entonces miramos nuestro centro de calificaciones. Entonces recuerden, nuevamente reitero, este RAC que nos menciona acá, lo asociamos con el cronograma de actividades y de esa manera sabemos que vamos visualizando. El RAD 2, reitero, uno lo muestra aquí, RAD 2, entonces con el RAD 1 para la actividad de aprendizaje 1 y el RAD 1 para la actividad de aprendizaje 2, que es la que vamos a visualizar ahorita. Bueno, no sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Bienvenidos quienes siguen llegando. Bueno, para quienes han ingresado tarde, ya se está dando, o mejor, ya se está realizando la grabación de esta sesión. Bueno, continuamos. Revisando el cronograma, esta actividad de aprendizaje 2 se abrió el 17 de noviembre. Pues va a finalizar el próximo 24 de noviembre para adecuar los tiempos a cada una de las actividades, que si no alcanzamos, no se preocupen. Hay una fecha límite de recepción de evidencias, como lo está mostrando en el encabezado, y de manera reiterativa se explica por otros medios, como son los anuncios. Para esta actividad de aprendizaje 2, es relacionar los roles de usuarios de acuerdo con el inicio de vida Scrum. Se validan las actividades y productos de desarrollo de acuerdo con lo que establece un marco de desarrollo Scrum. Inicialmente, en un estudio de casos se identificaron unos requerimientos de un cliente y con base en esos requerimientos se hacían unas historias. Entonces ahora la actividad de aprendizaje 2 se valida con base en esas historias que vamos a desarrollar realmente. Recordar que todo lo que estamos enfocando es para un desarrollo de un software, de un programa
de un programa o de una aplicación. Eso es un software. Para este caso, nuevamente, se hace un estudio de caso en donde se van a asignar los roles que van a desarrollar cada uno de estos productos y cómo va a ser el ciclo de vida de este software. De recordar 17 al 24, que no alcanzamos en esa fecha, no se preocupe. La idea es que no se vayan acumulando, es una evidencia por cada, podemos decirle por cada semana. Que no alcanzamos, entonces ahí los tiempos de envío para su calificación, que va a ser hasta el 9 de diciembre. Hasta este día, si no estoy mal, es un viernes, hasta este día podrán enviar todas las evidencias que tengan desde la 1 a la 4. No hay problema, no hay penalización, se mantiene la misma calificación. En un curso complementario normalmente no se toman esos aspectos, ¿no? De hacer una penalización por enviar posteriormente a la fecha. No hay ningún problema. Ustedes adecúen muy bien su cronograma de actividades y de esa manera pueden cumplir con todas las evidencias y bien realizadas, por supuesto. El 12 y el 13 se inicia con el proceso administrativo del curso, de tal manera que ya el cierre sea en su totalidad el 13 de diciembre. Desde el 9 ya se deshabilitan una serie de opciones, ya no pueden enviar nada. Recordar igualmente que las evidencias para ser calificadas deben ser enviadas por medio de las rutas ya previamente definidas en la guía de aprendizaje. O sea, no se puede enviar por el foro social o no se puede enviar por el correo. Y asimismo, si las evidencias, vamos a mirar por ejemplo acá, aquí tengo un atajo, que es el que veíamos las evidencias. Esas evidencias, como notan, cada una tiene su propio enlace de envío. Si es la actividad aprendizaje 1, acá la tiene. Si es la actividad aprendizaje 2, tiene su enlace. Y si es la actividad aprendizaje 3. Para la 4, es un foro temático que deben desarrollar nuevamente un estudio de caso y enviarlo por ese medio y hacer una intervención. Pero eso lo hablaremos ya más adelante. En este momento encargarnos de la 1, la 2 y la 3. Entonces la 1 nos está diciendo enviar unos requerimientos de usuario. Entonces no pueden enviar ese requerimiento de usuario por la A2, que es otra cosa. Ni puede enviar la 1 por la 3, porque está solicitando otra cosa. Entonces, ¿qué se marca? Pues, por supuesto, pierden un intento, se les valora negativamente y tienen que volver a enviar. ¿Por qué? Porque no corresponde. Entonces, cada evidencia tiene su propio enlace de envío. Entonces, la actividad 1 con su propio enlace, la actividad 2 su propio enlace, la actividad 3 su propio enlace. Y igualmente, ¿dónde se puede evidenciar esto? Aquí en proyecto, vamos a actividades de aprendizaje y acá también están la evidencia de la actividad aprendizaje 1, la 2, la 3 y la 4. Cada uno tiene su propio enlace de envío. Entonces, eso es lo que tenemos. Y aquí veíamos entonces el cronograma de lo que nos corresponde a la 2. Que si desean adelantarse no hay ningún problema, pero por supuesto deben seguir todas las instrucciones que está proponiendo la guía de aprendizaje 3. ¿Cómo se aprueba el curso? Nuevamente se reitera. Obtienen una A de aprobado cuando sea un puntaje mayor o igual a 70 puntos. Un D de deficiente o no aprobado cuando el puntaje sea menor a 69.99. Y se cuenta con 3 intentos para enviar. Cada vez que ustedes intenten enviar algo, escribir algún mensaje por lo que veíamos en uno de estos enlaces, eso se considera un envío. Entonces solamente utilizar cuando lo necesitan y efectivamente van a juntar el documento. Bueno, entonces navegando, recordar que cómo ingresamos aquí. Dimos clic
en contenido del curso. Entonces, todo esto que se está mostrando corresponde a este enlace principal, que es contenido del curso. Entonces, se abre el árbol de contenidos desde proyecto. Le damos clic a proyecto y despliega toda esta información. Entonces, está la información general, el cronograma, las actividades iniciales, las actividades de aprendizaje de la guía propuesta en todo el curso, las sesiones en línea, biblioteca cena y documentos de interés. Entonces ahí lo pueden ustedes encontrar, reglamento del aprendizaje, cómo pueden navegar adecuadamente, cómo participar en foros, la información curricular de este programa. La biblioteca cena, por ser ustedes aprendices cena, tiene acceso a miles y miles de documentos en las diferentes bases de datos. Las sesiones en línea, que básicamente se publican las grabaciones que se han realizado. Por supuesto, una vez, por decirlo así, se conviertan para modo publicación, se pueden subir y como sabemos, se publica un anuncio para que sepan que ya está disponible. Las actividades, como veíamos, están dos componentes formativos principales: Scrum, descripción y características. Este documento, validaremos ahorita nuevamente. Ustedes lo pueden descargar, se lo pueden llevar a su PC, lo pueden descargar en una USB y lo pueden ejecutar en cualquier parte sin necesidad de que tengan conectividad a internet. Son las actividades iniciales y participar en un sondeo autodiagnóstico del centro de formación de diseño y metrología, el cronograma que estamos visualizando, y la información general. Estos son los enlaces principales. ¿Tienen preguntas al momento? Bueno. Profe, sí. Sí, Yo tengo una pregunta respecto a la entrega, tengo una duda. Entonces dice que imaginemos el equipo de desarrollo. Eso quiere decir que uno dice, bueno, para este, pues voy a tener estas y estas personas. Pues ejemplo, de acuerdo a los roles. Y luego dice que debemos de aplicarlo según pues el caso, de acuerdo a los artefactos que tenemos pues del sprint. O sea que entonces tenemos que simular un sprint, es decir, una mini planning de esas 8 historias de usuario que teníamos, cuántas se van a trabajar en ese sprint, que se presentaría en la review, sería algo así. sí, correcto, así es. Ok, muchas Sí, gracias, profe. sí, como mencionamos, la actividad 12 es una secuencia de la actividad 1. De primero tuvimos que encontrar unas historias de usuario. Y ahorita hacemos un breve recorrido de esa actividad, mirar unas soluciones posibles para saber entonces qué vamos a plantear en la 2. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Y por supuesto, todos esos roles y todo lo que se está hablando, pues corresponde a lo que se visualiza en el material de formación y, por decirlo así, aplicado a nuestra vida diaria. ¿Sí? No se están pidiendo definiciones de nada, sino ya, como llamo un estudio de caso, es tratar de que si nosotros fuéramos la empresa, fuéramos el negocio, ¿qué es lo que le vamos a desarrollar a nuestro cliente? ¿Y el cliente qué es? Es un colegio. ¿Ya? No sé alguno de ustedes qué nivel tienen, si ya han terminado un bachillerato, por ejemplo. Si alguno sea... ¿Caterina, ya terminaste bachillerato o estás en... Sí, profe, sí, y en este momento hago el rol de Scrum Master. Ya. ¿Y en qué nivel estás de estudio, Caterina? Disculpa la pregunta. No, ya estoy estudiando también la parte profesional, pero en administración de empresas. Ah, bueno, entonces tú tienes una experiencia, digamos, no sé cómo sería tu universidad, una experiencia, digamos, de matrícula en la universidad, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué hiciste tú en ese proceso de matrícula? ¿Cómo fue la propuesta de tu universidad? Uno mira primero como lo que hay para poder saber qué es lo que desea estudiar, de acuerdo a los contenidos, todo eso. Y ya luego ahí hay unas fechas específicas en donde uno ya se desea inscribir y de ahí le mandan como información de que listo, ya quedó la matrícula, la fecha de pago es tal y ya si uno realiza el pago, entonces ahí ya empieza pues otras fechas de inscripción de materias, inicio del semestre y todo eso. Sí, más o menos. ¿Quién más tiene esa experiencia de pronto de haber terminado un bachillerato? No sé, Brian, Alejandro, Mauricio, que han hecho ya algo
una universidad, digamos. ¿Nadie más? Profe, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas, estoy en tercer semestre. Correcto, Mauricio. ¿Y cómo también fue tu evento, digamos, de matrícula? Eh, bueno, pues es un proceso sencillo, dinámico. Sí. ¿Y se parecen algo de pronto al estudio de casa que propuso en la actividad uno? Sí, sí, señor. Sí, lo estaba revisando. Precisamente se parece, es muy similar, entonces facilita mucho las cosas. Sí, correcto. Entonces, quienes han tenido ya una experiencia, digamos, de pasar de bachillerato a universidad, y por supuesto también lo da lo que haga la universidad, si le da autonomía o no al estudiante. Por ejemplo, en el caso mío, en la universidad donde yo estudié, creo que hicieron una mezcla entre Caterina y Mauricio, creo yo, donde inicialmente, para poder matricularme, sí, primero, digamos, había que hacer un pago afuera, ¿cierto? Tiene uno que pagar el semestre. Después del pago, ya sabiendo uno que lo había pagado, tenía que acercarse uno. En ese momento no estaba todavía sistematizado, ¿no? Estaba hablando de hace más de 20 años. No estaba sistematizado. Entonces ellos, o sea, sistematizado para el estudiante, ¿no? Pero sí se sistematizado en la universidad, donde, de acuerdo con las materias que uno iba a visualizar, porque primero ya tenía uno claro cuál era el pensum que le habían asignado a uno cada semestre. Entonces, con base en las materias del pensum, publicaban de acuerdo con la facultad, si era, por ejemplo, matemáticas. Entonces, tenía uno que irse a la facultad de matemáticas, mirar qué profesores iban a dictar la materia que uno iba a visualizar. Y así tenía uno que hacer el recorrido por las diferentes facultades. Entonces uno mismo iba armando, como decir, su horario por decir, su horario académico, basado en las materias, uno mismo escogía hasta los profesores, porque de acuerdo con la cantidad de estudiantes que había en las diferentes, por decir, áreas o carreras, mejor, llamémoslo como carreras, habían decenas de profesores. Entonces uno escogía el profesor, uno escogía el horario más adecuado y lo iba uno armando a lápiz, pues para que la idea no se cruzara, no se le cruzaran uno materias. Y uno también pues tenía la autonomía de no matricular la materia, que si veía uno que muchos profesores era muy pesado, entonces uno no escogía más. Si eran 6, a veces uno escogía las 5 o escogía las 6, dependiendo del tipo de profesores, porque ya uno los conocía o por lo menos averiguaba uno cómo era ese profesor y normalmente, digamos, qué tan, entre comillas, qué tan duro o exigente era que le permitiera a uno escoger más materia. Uno se acercaba ya cuando tenía esa información clara, se acercaba en los horarios que le preestablecían, tenía que acercarse a uno a unas, por decir, ventanillas, donde eran los encargados de la matrícula. Entonces ellos confirmaban el pensum de uno, la carrera de uno, por supuesto tenía uno un código asignado, la identificación, a qué carrera correspondía, qué profesor uno escogió y en qué horario. Ahí arrancaba entonces el proceso de matrícula. ¿Sí? Entonces todas esas verificaciones se hacían. Entonces ahí está el enfoque, dependiendo de la universidad o donde uno se haya matriculado, cómo lo hacía la universidad. Esa fue mi experiencia personal, que se parece mucho a la historia que nos solicitan los requerimientos de la actividad de aprendizaje 1. En otros, cuando las universidades no son tan grandes, sencillamente lo único que hace uno es pagar y ellos se encargan a uno de matricularlo, ¿cierto? O a veces le habilitan y le dicen, bueno, en este semestre son 8 materias, ¿ustedes cuáles van a escoger? Entonces le dan a uno en línea para que uno sencillamente lo que haga eso es seleccionar casilla por casilla, que es la materia que va a ver. Y automáticamente, ya que uno matriculado y después a futuro, inclusive va a saber uno quién va a ser el profesor. O a veces muestran profesor, nombre del profesor,
y cuál es la materia. Y después autónomamente, internamente, la universidad donde está asignando los horarios, ¿no? Entonces, es la variedad también dependiendo de la universidad. Pero para el caso mío sí fue un poco más complejo. Bueno, no sé en qué se parece Caterine a la experiencia igual a Mauricio. Y si les fue así o más complejo o menos complejo. ¿Qué dice Mauricio? ¿Qué dice Caterine? Ya es como menos complejo porque uno puede hacer todo como más fácil. Sí. ¿Y Mauricio? ¿Cómo le fue con esa experiencia también? Pues como todo ha cambiado, profe, sí, el tema digital ha facilitado las cosas. Y ese proceso, digamos, es mucho más sencillo, más práctico de esa manera. Sí, la diferencia es, digamos, la cantidad de posibles profesores para una misma materia en diferentes horarios, ¿no? Diferente cuando la universidad tiene pocas facultades, es más pequeño, entonces sí es prácticamente como una matrícula inmediata, que prácticamente la misma universidad es el que le hace la matrícula a uno, ¿cierto? Situaciones como estas. Bueno, entonces voy a mostrarles rápidamente unos ejemplos de desarrollo de la primera actividad. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero miremos, hablamos primero la guía. ¿Qué nos decía la guía con respecto a, a esta actividad? Que es muy importante tenerla en cuenta. Vamos a mirar entonces la primera actividad. Es muy importante, bueno, primero leer, ¿no? ¿Qué es lo que nos está solicitando? Entonces, esta primera actividad se enfoca en la elaboración pertinente de los informes de historias de usuarios, los cuales recogen y representan los requerimientos, necesidades y exigencias del cliente. Entonces, acá de entrada ya nos están diciendo qué es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, esto es lo que él dice. Yo tengo unos requerimientos, puede ser que él esté exigiendo algo, no nos lo dice, pero él ya colocó unos requerimientos y unas necesidades. ¿Para qué? Para que le desarrollen un software. Entonces, con base en eso, tenemos que comenzar a desarrollar la actividad. Entonces, decía que duración 10 horas, revisar primero los contenidos, revisar qué es concepto de Scrum, sus descripciones y características, y comenzar a desarrollarse unas acciones para poder llevar a cabo esta evidencia. Este estudio de caso va y la realizan en una reunión con un rector. Entonces hay que elaborar un informe con esos requerimientos. Entonces, ¿qué por lo menos qué se solicita? ¿Quién es el dueño de la evidencia que voy a hacer? Entonces, siempre en todos los documentos que ustedes envíen, deben incluir una portada. Siempre. ¿Sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí se saltó esto. Vamos a borrar esto aquí. Siempre deben tener una portada, ¿no? Con eso no le identifica entonces quién lo está desarrollando. Siempre incluyan una portada. A ver si me deja escribir por aquí más pequeñito. La portada. Siempre hay que hacerlo. Ahí ordenamos. Hagan de cuenta que este informe se lo vamos a presentar al cliente. Entonces, si vamos a hacer esa presentación del cliente, recordar que es un estudio de caso, ¿no? El cliente presenta unas necesidades. Como lo menciona acá, hay que hacer en esas necesidades que debemos hacer. Pues un diagnóstico. Porque siempre es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando desarrollamos software, todo se basa en un diagnóstico de unas necesidades. Yo no creo un software porque sí, porque quise hacerlo. No, tuve que sentarme a analizar que por lo menos, voy a hacer un software para las tiendas de barrio, ¿cierto? Quiero como ayudarle a los tenderos. Bueno, pero ¿cuál es la necesidad que tiene el tendero? Le podemos decir, dos necesidades. Primero,
Ellos todo lo están llevando todavía en sus cuadernos, en algunas agendas. Podemos sistematizarles información que tienen las agendas. Entonces, ellos de pronto querrán, porque también hay que identificar en las necesidades, requerimiento de recursos tecnológicos. Ellos querrán comprar, digamos, los aparatos tecnológicos que requieren un punto de venta o solamente con que le compremos ya el software o le hagamos el software, que tenga él un PC, ya con eso está listo. Si él de pronto vende elementos pesados y que automáticamente se lo cargue al PC, él va a querer comprar ese, digamos, por decir, ese artefacto que conecte la pieza electrónica con el PC. O solamente lo podemos es a que registre lo que cuesta y él se encarga con su pesa, digamos, antigua, de ya tener, por decir, el arroz, el azúcar, lo que él quiera ya debidamente pesado y lo único que hace es cargar. Podemos de pronto darle la opción que es un tendero que es muy solicitado y que le propongamos que comience a vender en línea o que también comience a entregar a domicilio. Él va a querer todo eso. Entonces ahí vamos teniendo unas necesidades, ¿cierto? Para automatizarle a nuestro tendero las cosas. Así surge, todos los programas deben surgir así. No solo porque yo creé la idea, sino mirar ese contexto, esa población objetivo. Digamos que estoy por allá, pues, solo a nivel de ejemplo, sin estar denigrando a nadie. Por ejemplo, un estrato 2. Quiero automatizar en la casa a alguien de un estrato 2. ¿Será que será posible que esta persona tenga toda esa cantidad de recursos, primero financieros y tecnológicos, que hace que le automaticemos su casa desde las luces, que le funcione la lavadora, que le funcione una secadora, que la nevera, que el horno, que su estufa, que el televisor, que todo eso se lo sistematicemos? Entonces hay que mirar si él tiene ese recurso tecnológico primero y segundo, la infraestructura física donde pueda tener toda esa cantidad de cosas, que se le abra, se le cierre la puerta, las ventanas, todo, todo siempre, además de que surge de unas necesidades, hay que validar el contexto, la población objetivo. ¿Pueden acceder o no pueden acceder? Puede ser que yo tenga ya un programa creado de sistematización, de automatización de la casa, pero mi cliente tiene el recurso para que primero pueda pagarme a mí el software de todos esos elementos que se requieren, toda esa infraestructura grande. Entonces siempre hay que pensar en todos esos aspectos, ¿no? Hasta dónde está. Y hay que tener en cuenta todos esos recursos: recurso financiero, recurso físico, infraestructura tecnológica, recursos humanos, ¿cierto? Toda una cantidad de elementos. Y falta, por supuesto, el recurso financiero, que son el dinero con que vamos a contar. Todo eso debemos sentarnos primero, revisar esas necesidades, si lo podemos hacer, no lo podemos hacer, etc. Entonces, continuando con este software también, el de la primera actividad, el rector de esa institución educativa, que se llama Colegio Formación del Mañana, hace una reunión con la empresa que quiere que le sistematice una serie de eventos. Para él, dice que necesita que le registren todos los estudiantes y él tiene 105 cursos técnicos de formación. No nos los dice, pero están ahí. Y están en 2 jornadas, tanto diurna como nocturna. El colegio también se encarga de impartir formación en los técnicos, como normalmente ahora está sucediendo, ¿no? Que del noveno, décimo, undécimo, o en algunos casos, dependiendo de la infraestructura, solamente del décimo y undécimo. Entonces ya estos colegios tienen esa, digamos, relación o convenio, en muchos casos es con el SENA, que se encarga de impartir técnicos de formación. Para este caso dice que es el mismo colegio que se va a encargar de hacerlo. Y el rector propone una serie de
servicios. Recordar que siempre hay venta de bienes y servicios. Para este caso, el rector va a vender unos servicios. Y en esa aplicación, él propone que 8 historias de usuario. Entonces, cada uno de estos eventos que él propone deben realizarse. Entonces, debemos redactar esas historias de usuario y se conforman un producto backlog por cada una de estas. Son 8 usuarios, 8 notas. Ustedes pueden hacer 2 en 1, porque aquí nos dicen priorizar el producto backlog. Lo podemos, a medida que podemos leer las historias de usuario, las vamos haciendo y nos dice, no, esta va primero, por decirlo así. Lo que hablamos hace un rato, por ejemplo, caso en mi universidad, primero se mostraban las materias de pensum, después se mostraban los horarios y después se hacía la matrícula del estudiante al técnico elegido, por decir así. Ese sería, en mi caso particular, en lo que yo pude vivenciar. Este sería mi orden. Pero ahí ustedes dicen, no, yo tengo otra experiencia. Para mí no fue así, sino que ya internamente, digamos, cuando voy a hacer la matrícula, es porque ya previamente ya está cargado, digamos, internamente, ¿cierto? Está ya internamente definido cuál es digamos, cuando voy a hacer la matrícula, ya previamente está cargado las materias y los horarios, que cuando él va, el técnico sencillamente dice, no, déle clic a este horario que es el que más me sirve, ¿cierto? O en otros, la otra tercera experiencia es que no hay cargado nada, no existe nada. Entonces, hacemos, aquí no quiere borrar este señor, ya. Entonces hacemos como si eh, colocáramos un orden específico, pero básicamente mirando cómo creeríamos nosotros que nos matricularíamos, ¿cierto? No podemos, digamos, en lo que vamos desarrollando, como él nos propone una prioridad, yo no puedo certificar a un estudiante cuando termine de aprobar todos los semestres si no se ha matriculado y si no ha hecho nada de formación, ¿cierto? Porque ahí es todos los semestres. Entonces, este fue el orden que nos dio, de acuerdo con, digamos, su necesidad mental. Él decía, yo necesito esto, necesito que pueda certificar un estudiante cuando la apruebe todos los semestres del técnico, que pueda hacer la cancelación de la matrícula, que certifique un semestre cuando él ya lo haya aprobado, que me diga o me pueda relacionar el estudiante o estudiantes en qué técnico se matricularon, que me permita mostrar ese informe. O este puede ser un informe, o como lo veíamos anteriormente, es requerimiento para poderme matricular. Igual también mostrar los horarios para los técnicos puede ser un informe o requerimiento para la matrícula. La matrícula, esta sí es una acción o, por decirlo, una funcionalidad, un proceso de matrícula, y que el técnico que se matriculó pueda ver en dónde se matriculó y asimismo también las materias que están asociadas al pensum también yo lo puedo visualizar, ¿cierto? Entonces esto también lo podemos tomar como un informe. Pero entonces, ¿cómo priorizamos esto? Entonces nos dice priorice ese producto. Y eso son lo que no debemos ser creativos, porque ya el estudio de caso nos está diciendo qué es lo que estamos necesitando. ¿Lo está solicitando quién? El rector. Aquí nos está diciendo, por favor, créeme el logo de la institución que debe tener unos pajaritos y una silla donde van a sentar. Aquí no lo está mencionando. Que por defecto se asume que si no lo está mostrando aquí, se asume que, por supuesto, ya cuando estemos desarrollando el producto, es porque va a mostrar una imagen, digamos, de desarrollo, que eso nosotros lo colocamos como una condición. Y también es importante. Cada uno de nosotros es un ser individual. Entonces, es raro que un desarrollador, voy a colocar aquí de quienes hemos participado, es muy raro
que Mauricio, que Caterine, que Brian, que Alejandro, no sé quién ingresó como ingeniero de proyectos, y que Diana piensen igual de que cargarían una pantalla. Por supuesto, hay unos lineamientos a seguir, ¿cierto? Pero puede decir, no, a mí me parece que primero tiene que ser esto. Me gustaría que hubiera una imagen de esta manera. Entonces, cada uno siempre pensamos de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Una mente nunca piensa igual que la otra. Entonces, por eso es raro que cuando yo proponga una solución de unos requerimientos se parezca bastante uno con otro evento. Entonces, por eso uno puede encontrar en internet copias de alguien que se le ocurrió, pero no necesariamente es así, ¿cierto? Entonces, si a mí me sientan, bueno, ¿usted qué creería que si este señor se va a matricular, qué requeriría? Entonces yo comienzo a pensar, no, yo pensaría que esto, aquello y lo otro. Pero ya cuando comenzamos a unir otros individuos, que es lo que proporciona o menciona este método, que hagámoslo en el equipo. Y ya cuando comienzan a hacerse, comienzan a surgir ideas de pronto de cada uno. Ah, mire, usted no agregó este, pero esto sí lo necesitamos. Yo creo que también, mire, sí, le falta este evento, pero este primero hagámoslo como el otro. También le faltó este evento. Entonces ahí van ya surgiendo más y más ideas, ¿cierto? Un caso, miremos por ejemplo aquí, que nos dice por lo menos un ejemplo ya enviado. Acá, Juliana Cadavid, recordar que es importante la portada, entonces nos dice ya de una vez fue ordenando. Para ella, el primer historia de usuario HU01A y lo otro también que mencionábamos. Es muy importante que estos cuadros o tablas también estén como tipo ficha, que va colocando. Entonces, recordar que es el cliente el que nos está solicitando, entonces nosotros vamos haciendo eso y lo vamos revisando. Que se puede hablar con el cliente, mire, hicimos esto, primero vamos a hacer esta historia de usuario 01, la matrícula, aquí ya la priorizó. ¿Quién es el usuario? Importante, el usuario es quien va a manejar el software, ¿ya? Es importante siempre tenerlo en cuenta. No es quien visualiza algo, sino quién va a manejar el software. Para este caso, el usuario que maneja el software va a ser la secretaria. Que sí puede hacer ella, que el alumno, ¿qué tal? Pues le volteamos la pantalla para que el alumno revise qué es lo que nos está mostrando. ¿Qué debe visualizar apenas se abra la pantalla o el formulario de captura de matrícula? Que muestre el logo y colores institucionales, que muestre unas casillas de matrícula, y dice que visualizar eso sería posteriormente un registro exitoso en el técnico. Condición, que el alumno quede registrado en el técnico. Pero antes, ¿qué debe tener? Pues debíamos mostrar algunos eventos, ¿cierto? Primero, que el alumno pueda ser consultado por cédula o número de ID y por el curso técnico. Eso sería lo primero como condición. Y esta condición, si no, para mí no va a ser válida. ¿Por qué? Porque apenas lo estamos matriculando. Que pueda cancelar su matrícula en el sistema. Si apenas está ingresando, ¿cómo vamos a cancelar? Estoy en el proceso de matrícula, ¿lo matriculo sí o no? Es sencillamente hacerle esa pregunta. ¿O está de acuerdo con esto que escogió? ¿Sí o no? Y no pasaríamos a más. Que vuelva, que posteriormente organice su información, etcétera, y queda pendiente su matrícula. Pero en este caso, no cancelamos. ¿Por qué? Porque no se ha matriculado. Y para que lo cancelemos es que básicamente ya haya comenzado con un proceso de formación, por decirlo así. Que sí, que se puede arrepentir a los 2, 3, 5 días, etcétera, pero primero tuvimos que haberle hecho la matrícula. ¿Sí? Muy importante entonces tener en cuenta todos estos eventos. Y así entonces se va haciendo cada historia de usuario. Dice el estudiante ya está matriculado, dice usuario secretaria, pero colocar adecuadamente el requerimiento. El estudiante matriculado, ¿a qué se refiere o qué se asocia con los requerimientos que se están solicitando, cierto? Dice que el estudiante se visualice en la lista de matriculados. Entonces, por ejemplo, aquí sería listar estudiantes matriculados o informe estudiante matriculado, que podría ser esa historia de usuario. Y dice que el usuario puede actualizar los datos personales si lo requiere. Entonces, recordar que aquí lo que nos solicitaba era el informe. Vamos a
a revisar aquí en estos aspectos de los requerimientos. Dice que correspondan las materias con los horarios de los técnicos, que nos lo esté mostrando. Dice mostrar el estudiante en el técnico matriculado. Entonces ahí es donde volvemos otra vez a las preguntas. ¿Es un informe que está solicitando el rector o es lo que estamos vivenciando ahí? Nos lo solicita el rector, ¿cierto? Dice el rector, muestre el estudiante en el técnico matriculado. No es el estudiante que está pidiendo, oiga, ¿yo en qué me matriculé? ¿Cierto? Entonces, eso también es saber quién solicita y qué debemos hacer. Entonces, ahí es que el estudiante se visualice en la lista de matriculados, cumple. Que el estudiante pueda ser consultado por cédula o número, cumple. Y que el usuario pueda actualizar los datos personales si lo requiere, no cumple, porque no corresponde a esto. Ya sería en otro requerimiento que no está en este momento solicitado. Y así entonces vamos validando cada una de las historias de usuario, que aquí pues supuestamente los ordenaron. Ese es un caso. Este es otro. Lo realiza Sandra Viviana. Entonces estudia el caso formación. Ella también propone una manera diferente de realizarlo. El rector requiere estos servicios, entonces están los 8 servicios que solicita y comienza entonces a hacer los productos de acuerdo con lo que nos dijo primero el rector. Entonces, para ella la HU01, el certificado de estudio que lo asoció, como les decía, de lo que nos iba diciendo el rector. Entonces dice usuario coordinación académica, para ella ese es quien va a hacerlo. Dice logo de la institución, casilla para ingresar identificación del estudiante, pantallazo con la información del estudiante, casilla para confirmar que el estudiante aprobó todos los semestres. Aquí es muy importante tener en cuenta que dice certificado de estudio. Hay 2 certificados. Certificado de estudio parcial o certificados finalización de estudios, porque aquí certificado de semestre es el parcial. Entonces siempre en los títulos hay que saber, porque recordar que no solamente yo soy un solo, por decirlo entre comillas, un solo desarrollador. Hay muchos más que pueden colocar, o mejor, tomar estas historias de usuario para seguir con la etapa que nos solicita la actividad de aprendizaje 2. Entonces, los títulos de lo que va a contener deben ser claramente y específicos. Entonces, ¿qué se diferencia el certificado de este estudio con este HU3 certificado del semestre? Para mí pueden ser iguales, pero el título es el que me va a decir qué es la diferencia, cuál va a ser su diferencia. Entonces, este sería certificado del semestre, este sería certificado de finalización de estudios. Esa sería esa palabra que le faltaría aquí. Entonces se genera el certificado que el estudiante sí se encuentre registrado en el sistema, o mejor, no en el sí, sino que el estudiante se encuentre registrado en el sistema, que el estudiante aprobó todos los semestres y que el estudiante pueda realizar correcciones de la información. Dependiendo de la institución educativa, cobran o no cobran el certificado, ¿cierto? Es decir, lo cobran, entonces condiciones que el estudiante previamente haya cancelado la emisión del certificado, por ejemplo, ¿sí? O si este certificado le obliga a que esté algo en paz y salvo, que también son condiciones que puede establecer si lo tiene o no la institución. Por lo menos la cancelación de matrícula, si es obligatorio que el estudiante se encuentre a paz y salvo de todo concepto. Entonces miremos las condiciones, que el estudiante cumpla con el tiempo y o promedio establecido para permitir cancelar la matrícula. Porque el tiempo, por supuesto, debe estar en formación. Debe estar después de que se matriculó hasta antes de que finalicen los estudios. Y también hay que definir esa institución, si hubo una previa suspensión de estudios, de tal manera que no, usted puede retomar sus estudios en 2, 3 años, por ejemplo. ¿Ya? O como estos técnicos a veces son apenas de 2, 3 años, 6 semestres, entonces, ¿cuánto tiempo le va a permitir? Porque si ya superó los 2, 3 años de su matrícula, pues ya diría, no, ya no es necesario que usted cancele la matrícula, sino
ya lo retiramos a usted, ¿cierto? De que el estudiante pueda confirmar la cancelación, por supuesto que sí. Y también para que lo pueda cancelar, no se cancela de un modo a otro. Si está en la información, tiene que haber efectuado una solicitud. Y esa solicitud, recordar que debe estar a paz y salvo de todo concepto. Porque buenas a primeras yo no cancelo ningún estudiante, mi institución no la puede hacer. Debe haber alguna motivación de por qué cancelarse. Dice que la institución envíe la notificación de la cancelación de la matrícula. No sería la institución, sino alguien encargado en un rol administrativo, porque la institución es grande, sino quién está aprobando de que pueda cancelar el estudiante su matrícula. Y por supuesto, después de haberse cancelado, entonces que el estudiante reciba la información de que efectivamente su cancelación fue realizada. Y para poderlo realizar, entonces el logo de la institución, casillas para ingresar la identificación del estudiante, casilla con la opción de cancelar la matrícula, formulario para ingresar la cancelación, aquí dice un formulario y puede incluir un documento de soporte, confirmar la cancelación de la matrícula, sí o no, estos dos está repetido, es exactamente lo mismo, y pantallazo en la cual confirma esa cancelación. Entonces ahí están cada uno de los productos, los backlogs en desorden y al final debe mencionar cuál es su priorización. Entonces para él dice que priorizó primero la HU05. Visualiza la materia o pensum académico de técnico elegido del estudiante. Aquí entonces lo propone, digamos, como mi experiencia, por decirlo así, que primero visualizamos el pensum de las materias, después se visualizan los horarios. Entonces aquí lo enfocó hacia lo que va a ver el estudiante. Entonces el pensum, los horarios, después permitir la matrícula, verificar que si efectivamente el horario le corresponde a realizar la matrícula, visualizar los estudiantes matriculados, aquí sí en proceso de formación, hacer la cancelación de la matrícula, el certificado de estudio, aquí dice parcial, aquí debía ser al contrario, porque primero certificó el semestre, que es el intermedio, y después sí certificó el estudio final, y tal y cual como debe suceder en la realidad como estamos estudiando, distintamente de un bachillerato además. Para poder certificarme parcialmente es porque estoy estudiando, o cada año. Que yo ya probé el octavo, voy a seguir el noveno, tengo que permanecer nuevamente con las becas que me han dado en tal institución, entonces tengo que llevar el certificado de aprobación del año que acabé de cursar. Así es. Y después de que termino todos mis estudios, también el colegio es lo mismo. Después de que termino, bueno, dependiendo del nivel, si hay enfoque a la técnica o a intermedio, etcétera, pero digamos que finalizo un grado 11 y alguien está solicitando, por supuesto, nos graduamos, nos dan un diploma, nos dan un acta de grado, etcétera, pero también puedo solicitar después certificado de estudios de cómo me fue en todo, o que aprobé netamente el 11 o todo lo que hice en mi bachillerato. Esa es una de las maneras. Entonces, todo esto, ¿cómo debe entonces llevarse? Aquí por lo menos hay un primer ejemplo de desarrollo de lo que nos solicita, pero miremos lo que nos da la guía de aprendizaje. No sé si inquietudes en este caso. Bueno, vamos a continuar. Entonces, para revisar, recuerden que hay un orden, todo, por eso lo resaltan, que debe ser diferente, debe estar en tablas o en ejemplos en el desarrollo. Y colocan un ejemplo. Para quien desarrolló inicialmente esta guía, su historia principal arranca con la matrícula, ¿cierto? Entonces por eso lo ponen como HU01. Mínimo 8 páginas, dice uno por cada requerimiento. Pero no es que colocar digamos, en 16 o 18 píxeles la fuente para que nos quede una página. No, así no es. Es todo lo que podamos extender, ¿cierto? Creemos de nuestra mente, dice, de todas nuestras ideas que la plasmemos, que todas las posibilidades que pueden crearse para crear una historia, ¿no?
Esto no es adecuado que hagan esto. Debe ser menor o igual a 12 píxeles, o sea, la fuente de texto del procesador. Está pidiendo cualquier procesador de texto y que después lo exportemos con formato PDF. Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces ahora nos habla que vamos a relacionar los roles de usuarios de acuerdo con ese ciclo de vida Scrum. Entonces esta actividad favorecerá la asimilación de conceptos y acciones relacionadas con el ciclo de vida entre la metodología, las fases, los planteamientos propios de cada fase y que debe realizar cada rol dentro de ese proceso. Entonces nos dice, teniendo en cuenta lo que ustedes ya desarrollaron en la actividad aprendizaje 1, evidencia 1, como fue el informe de historias de usuario que representan los requerimientos del cliente, ahora, vamos a realizar un documento con la asignación de los roles y ciclo de vida con las siguientes características. Tienen que proponer un equipo de desarrollo. ¿Para qué? Para lo que veíamos atrás. Y asimismo, hay que describir y relacionar, según el estudio de caso, el del ciclo de vida, cómo aplicaría los roles y artefactos de ese proyecto, de acuerdo con los sprints que ustedes van a realizar. Todo esto, ¿de dónde lo vemos? Pues los conceptos que vemos en el material de formación. Entonces, que hay que entregar todo lo que nos está solicitando atrás. Los roles, los artefactos, todo de acuerdo con el estudio de caso de todas esas historias, de las 8 historias que estamos solicitando ahí. La extensión no hay ningún problema. Todas las páginas que usted necesiten de una manera ordenada, enviarlo nuevamente en formato PDF para que no se pierda la estructura inicial y enviarlo por el enlace donde corresponde, que es la evidencia 2, como lo veíamos ahí. ¿Qué hay de estos eventos? No sé si tenemos inquietudes antes de entrar. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Bueno, nos vamos entonces y miramos que una posibilidad de caso. Vemos aquí, por supuesto, está para revisión y mejoras también, ¿no? Hay una retroalimentación que se le realizó. Entonces están los roles y artefactos, requerimientos del cliente. Nos habla entonces de la historia de usuario, propone unos objetivos, y los requerimientos que son los mismos 8 anteriores. Lo otro que ustedes notan, dicen jornada diurna y nocturna, donde hemos visto en las historias de usuario que digan que se matricularon en el horario nocturno. Entonces, en ese requerimiento de usuario hay que solicitar la jornada. ¿En dónde se está matriculando? ¿Jornada diurna o jornada nocturna? ¿Cierto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Se ha matriculado en jornada nocturna. Normalmente los cupos son más pocos. ¿Habrá cupo para que él se matricule? Lo estamos verificando como una condición. Bueno, ahí nos queda también esa inquietud. Entonces aquí en la descripción de roles nos dice Caterina Zapata va a ser la gerente de sistemas, el Product Owner, va a ser la propietaria del producto. Catalina Gómez va a ser el Scrum Master. Y aquí nos dice qué es la descripción del rol, o sea, qué va a ser cada uno de estos roles asignados. Luis Lozada va a ser el desarrollador y Kevin Rodríguez va a ser otro desarrollador. Entonces tenemos 2 desarrolladores. Y nos dice que el Scrum Master, entonces, dentro de la organización, es el que gestiona todo el proceso. Se encarga de las labores de mentoring, información del coaching. Recordar que este Scrum Master también puede ser un desarrollador, ¿no? Pero está por un nivel más arriba. Pero también puede formar parte de desarrollador. Y el propietario del producto, que como tal es el dueño, ¿sí? Que genera el valor al producto, está encima de todo, se encarga de toda la parte estratégica. Normalmente este mismo es el que se encarga de ir a hablar con el cliente. Por supuesto, a veces no solo va el dueño del producto, sino va también un equipo para que cada uno capte las ideas que nos está diciendo el cliente. Puede ir el propietario, puede ir el Scrum Master y puede ir un desarrollador. Pueden ir con 3 roles allá al cliente, porque cada uno, como notan, es una cabeza diferente, una idea diferente, que
qué tanto lo que pide el cliente, que si se lo podemos desarrollar o no. Que a veces en la misma charla con el cliente decimos, no, esto sí se lo podemos hacer, no, esto no lo podemos hacer, esto lo podemos hacer, pero hay que tener bajo estas condiciones, ¿cierto? También todo eso es la interacción con el cliente. Y los desarrolladores, pues, tienen ese, digamos, conocimiento en programación. Algunos desarrolladores, pues, también tienen el manejo de la parte tecnológica, digamos, del hardware. Están hablando de un sitio web. Entonces él va hablando, uy, vamos a necesitar un servidor nosotros aquí o necesitamos entonces un servidor en la nube. ¿Qué tipo de computador vamos a necesitar para esta programación que vamos a hacer? La memoria, el velocidad del procesador, donde vamos a almacenar el disco duro de él o en la nube, etcétera. Entonces también todos esos eventos se van teniendo en cuenta. Y los artefactos, entonces vamos haciendo certificación del estudiante, dice aquí como usuario del sistema, ¿qué quiere hacer? Certificar al estudiante cuando termina de aprobar todos los semestres para que el sistema pueda certificar a un estudiante finalizado, bajo qué condiciones, y lo identifica con un ID HU01. Entonces ahí están los artefactos. Pero miremos qué nos dice el sprint, cómo está. Entonces, por ejemplo, dice el sprint 1, dice permite certificar al estudiante. ¿Qué notan ustedes con estos sprint? ¿Qué creen ustedes de lo que estamos viendo? ¿Está bien o está mal? Sí, ¿qué le faltó? De los que de pronto tienen experiencia en este caso. Recordar que después de definidos los artefactos, los sprint nos deben dar un orden de desarrollo de los artefactos que hemos solucionado. O este sprint también por eso nos da una prioridad. Yo no puedo primero certificar a un estudiante cuando termine de aprobar todos los semestres si no lo he matriculado. Entonces, este orden de los sprint hay que adecuarlo, ¿cierto? Hay que hacer un listado de quién va a ser el primero. Por supuesto, esto es lo que contiene el sprint, pero ¿dónde está la prioridad? Por eso la prioridad nos lo da un cronograma de actividades, ¿sí? Lo importante tenerlo en cuenta. Entonces, miremos acá. Este documento me lo puedo enviar, pero nos sirve bastante. Por lo menos aquí hay una cantidad de módulos funcionales en una universidad, ¿sí? Que están desarrollados en un sistema integral universitario. Están hechos por hacer. Y están toda esta cantidad de módulos funcionales. Todos estos están ahí hechos. Son más de 50 módulos que realizaron. Pero ¿qué se encuentra cuando va y se hace una revisión? Básicamente es como si apenas fueran a arrancar a hacerlos. Entonces nos dice, tiene una imposibilidad de ofrecer información 100% en tiempo real. La base de datos del SIU se actualiza de forma periódica y planificada con datos obtenidos de SRP, o sea, de ese sistema de gestión que tienen ellos, de acuerdo con unos horarios de establecimiento. Entonces, no, continuamente si se actualiza, pues no sabemos. Normalmente siempre se hace unos cortes, ¿no? Digamos, bueno, se actualiza cada 3, cada 5 horas. Voy a generar este informe, entonces él debe mostrar el tiempo, hora, minutos, segundos, de qué día se hizo ese informe para compararlo con unos anteriores. ¿Ya? La totalidad de los datos y reportes dependen completamente de los reportes que se han descargado en formato Excel del sistema anterior. No hay ningún dato académico creado de forma independiente y que esté asociado a la base de MySQL que lo tienen cargado. Dice el sistema auxiliar de SIU es un sistema auxiliar de apoyo. Todos los datos procesados y mostrados a través de reportes no deben considerarse como oficiales. ¿Ya? Entonces, hasta que alguien revise, verificar. Entonces, aquí tiene unos instrumentos de qué se desarrollaron. Entonces, la historia de usuario fue generada por director universitario, coordinadores, registro académico, humano, etc. Para conocer adecuadamente cómo era ese flujo y qué debía realizarse adecuadamente. O sea, aquí es como un símil de lo que está solicitando la institución académica. Entonces nos dice identificación de la problemática, ya se sabe que hay una cantidad de módulos, digamos en este caso ya el producto está desarrollado, pero no hay un orden, ¿sí?
Ya uno necesidades, pero no hay un orden específico. Hay que comprender la necesidad de disponer de una herramienta auxiliar que disminuya ese impacto negativo y que haya una mayor eficiencia, ¿ya? Hay muy pocos usuarios que están accediendo al sistema y hay muchos módulos que no, casi nadie lo están usando. Hay que planificar el proyecto, hay que seleccionar las tecnologías más adecuadas, capturar requerimientos. Ya lo vimos que esa captura de requerimientos son las necesidades de los usuarios, de las diferentes dependencias que estaban ahí. Analizar, desarrollar e implementar esos requerimientos, cómo se deben hacer los mantenimientos a los módulos que asumimos que estén funcionando y la capacitación constante que se le van a dar. Entonces arranca todas esas necesidades con la metodología Scrum. Entonces los pilares que vemos acá, con lo que es la transparencia, la mencionamos también en el SENA, inspección y adaptación. Entonces el modelo Scrum, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se diferencia del otro? El modelo adaptativo es holístico, ¿por qué? Porque todos forman parte del equipo y todos, digamos, van a interactuar con la necesidad que se está solicitando. Por digamos holístico, todos participan. Múltiples tareas que pueden estar realizándose a la vez. Entonces, con los famosos sprints o los artefactos los vamos dividiendo. Usted se encarga de esto, usted de esto, de esto. Entonces, particionamos. Y lo dice aquí. Esas tareas es compartida por todos y todos tienen esa responsabilidad. Es autogestionado. Yo mismo voy revisando. Esto me quedó bien de la tarea que me asignaron, no doy con esto, quién me ayuda, quién me apoya. Nos reunimos, normal, siempre es una reunión diaria de cómo va a ser el avance. Me esperan hasta 2, 3 meses después para decir, ¿cómo va usted? Bien, no, yo estoy colgado porque no pude solucionar esto. Después de 2, 3 meses, no. Entonces, diariamente se va haciendo eso. Se van haciendo esas entregas incrementales. Siempre esas aportaciones van a ser continuas, que generen valor. Recordar que una cosa fue lo que solicitó el rector, pero vamos mirando, no, esto, además de lo que él solicitó, unido este proceso con este, podemos también crearle este otro. Y de paso, como dice, no solamente uno genera un software para una institución en particular, sino uno también tiene que mirar más hacia allá, que nuestras ideas vayan unos pasos mucho más adelante, no solo metros, sino kilómetros. Eso también nos ayuda cuando estamos desarrollando un software. Pensar siempre hacia futuro, no en el presente, adaptarlo específicamente a la institución, sino ve esta situación, están otros colegios más de nuestra zona, de nuestro departamento, entonces ya que lo vamos a adaptar con este, miremos a ver y lo finalizamos y vamos y se lo ofrecemos a otra institución también. Eso siempre normalmente es lo que sucede, ¿no? Y todos los softwares comienzan así. Recordar que lo que primero nos vendían en domicilios y más en la pandemia, notaron que primero, por decirlo hacían era que convenios, por decir aquí, resido yo en Bogotá, era con el éxito. Ah, pero después ya comenzaron a decir, no, metamos ahora Jumbo, metamos tal, ahora metemos macro, que ahora metemos al costo. Entonces ya comienzan a meter todos los supermercados, que primero arrancan con uno, pero esa idea vio que funcionó, entonces comenzaron a ofrecérselo a los demás. Y lo mismo, de pronto el caso famoso de Rappi, que arrancan con uno que otro restaurante, que uno que otra cosa, y ya ahora están metidos prácticamente vendiendo en muchos bienes y servicios. Y casi todo lo que conocemos está ahí. Controlado en el tiempo, entonces para eso hay que hacer un cronograma de actividades, qué recursos vamos a gastar y todo, las expectativas, que normalmente a veces se puede interactuar con el cliente, vamos haciendo esto, venga, revisemos, vamos evaluando, etcétera. Entonces, en esos aspectos se van dando. Entonces aquí, en esta página 63, nos habla de los roles, artefactos y las actividades de Scrum. Entonces, los roles, aquí están los interesados del proyecto, que son los stakeholders. Nos dice el propietario, dueño del producto, el Scrum Master,
y el equipo de desarrollo. Los artefactos del proyecto. El Product Backlog, que lo teníamos desde la primera actividad. El Sprint Backlog, lo que tenemos que desarrollar para esta segunda. Y si queremos insertar gráficas. Y del Sprint, de lo que tomamos aquí, el Scrum Board, las incidencias y qué backlog estamos parqueando teniendo. Las actividades hay que arrancar de un sprint cero. ¿O cuál es el primer sprint que tenemos que arrancar? ¿Cierto? Eso lo determinamos saliendo de ese producto. Una vez dice aquí un flujo básico. Evaluación de procesos, sugerencias de mejora, diseño de la solución, implementación y despliegue, evaluación y monitoreo. Siempre es continuo. Siempre cada una de estas etapas se evalúan para continuar con la siguiente. No todo lo que se detecta en un software es problemas. Surgen a veces cuando revisamos, por decirlo así, cuando ya estamos siempre interactuando con el cliente, él dice, no, este color de este logo no me gusta. Ahora que está montado en el software, hay que ponerle como otro contraste, ¿cierto? Así sea el logo de la institución, entonces hay que definirlo, o antes el equipo le había dicho, estos colores no van, pero lo vamos a hacer. Y después cuando ya el dueño del negocio, mejor el cliente, detecta, no, estos colores como que no me contrastan, hay mejor cambiar esto. Entonces eso es mejor, eso no es un problema. Los tamaños de los textos, la ubicación de los campos de captura en el formulario, también esos son procesos de mejora. O el famoso, cuando hablamos de sistemas, el famoso ya que me hizo esto, ahora hágame esto. Eso siempre surge y eso en la manera inicial en la cabeza, digamos, del cliente no estaba cierto proceso, no estaba cierta cosa, pero ya cuando evidencia que las cosas están funcionando, él solicita puede ser un proceso más, una funcionalidad más, otra cosa más, y vuelve y arranca nuevamente todo el ciclo de vida. Importante tener siempre en cuenta eso. Entonces ahí están los roles que hace el propietario dueño del producto, que es el enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo. Puede ser una persona enfocada a negocio o a las TIC. Entonces, ¿qué hace? Precisa la estrategia y objetivos del proyecto, actualiza el producto backlog, conviene el alcance y el presupuesto del proyecto con el cliente, en colaboración con el Scrum Master, debe definir los parámetros de aceptación del proyecto y de cada sprint. El Scrum Master dice, tener en cuenta que no es el manager project o el administrador del proyecto. Sus funciones principales son: es un mentor frente a los ojos de los miembros del equipo de desarrollo del Scrum y debe brindar soporte en todo momento y ayudar a resolver los problemas. Es el enlace entre el equipo de desarrollo y el dueño del producto. Es quien plantea, impulsa y potencializa mejoras sobre el proceso de desarrollo y sobre el equipo de desarrollo. Bueno, el equipo de desarrollo, entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente se encarga de todo el desarrollo del proyecto para llegar al producto funcional, o sea, ya llegar a lo que se habla del software ya impuesto en marcha. Entonces se tiene unas características específicas, como es la flexibilidad. Cada integrante puede ocupar diversos roles o funciones dentro del equipo. Hay una autoorganización. Es el mismo equipo quien define sus roles y métodos de trabajo. Ser un equipo multidisciplinar, dispone de las habilidades individuales y colectivas necesarias para enfrentar con éxito la ejecución del proyecto. Eso sí, básicamente se da cuando hay oficinas que tienen bastantes desarrolladores que pueden, digamos, repartirse los sprints o las funciones que se desean programar. Pero alguno, digamos, va comenzando y dice, esta parte de pronto como que no le entiendo mucho, ¿por qué no cambiamos? O venga usted y apóyeme y tratemos de realizar entre los dos este producto, ¿cierto? Entonces, ese es el apoyo y todo lo que se da. Y tiene esa principal tarea de convertir todos los requerimientos que hizo, en este caso el rector, o para este caso la universidad, para que aumente esa funcionalidad del producto final. Los artefactos
que son las herramientas con las que debe contarse, ¿cierto? Para poderse entender mucho mejor qué se va a desarrollar. Y esos artefactos, pues, se asignan con respecto a los roles que se han definido en todo el producto que vamos a desarrollar, ¿cierto? Y, por supuesto, se coordinan entre los roles, metodología y demás para que se pueda llegar a ese producto final. El producto backlog, que era lo que veíamos antes, que se basa en todas esas funcionalidades, productos, acciones que constituyen y conforman el producto que se ha de construir. ¿Cómo se generaron? Con los requerimientos del cliente. Entonces aquí dice, ese producto esté escrito en términos del lenguaje propio del cliente. O sea, eso es lo que le estamos mostrando a él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya de por debajo, por supuesto, hay programaciones que vamos a hacer, que frontend, que backend, eso no le interesa. Sino, mira, como decir, en el primer producto que veíamos, que por ejemplo nos decía acá, por supuesto que más requerimientos decía, depende que cuando vamos a hacer la matrícula, quien la va a manejar, es el secretario, que va a visualizar entonces ese formulario de captura de la matrícula, unos logos y los colores institucionales, vamos a tener unos campos de casillas de matrícula y después hay que visualizar que le dice clic, que se registró exitosamente el técnico. Pero para poder lograr esta visualización, ¿qué hay que hacer? Que el alumno quede registrado en el técnico. Entonces, aquí estas condiciones hay que darle un orden, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Porque esto es lo que va, como lo menciona aquí, es lo que va a ver el cliente en el lenguaje propio. Eso es lo que él puede revisar y dice, pero es que yo no estoy viendo esto. No me lo escribieron ahí, entonces modifiquen la ficha y escriban. Entonces es compuesto por historias de usuario, user stories. ¿Ya? Que eso se manifiesta, que es lo que va a esperar el cliente. Por supuesto, también el equipo desarrollador, por eso debe ser claro. Existen 4 características definidas para ese producto, lo estamos hablando, suficiente detalle, deben estar apropiadamente detalladas, ¿para qué? Además de que el cliente diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si estamos interactuando con él, debe ser claro para el equipo desarrollador, que tenga claramente qué es lo que él va a desarrollar. Que de pronto a veces cuando hay instituciones muy grandes que desarrollan software, si no están dando claramente qué debo desarrollar. Si hablamos del otro método, hablamos de un proceso de planeación y diseño, que tienen claramente que decirme qué voy a revisar, en qué base de datos, si manejamos base de datos, en qué tabla de la base de datos se iba a almacenar, cuáles son los formularios, cómo se van a mostrar, colores, etcétera. Entonces, por eso, cuando llegue al equipo de desarrollar, debe ser totalmente claro, con suficiente detalle. La estimación, que esas historias de usuarios deben ser tangibles y realistas. Tangibles quiere decir que puedan visualizarse, puedan llevarse a cabo, ¿no? Y que por supuesto se pueda crear. Y ese dinamismo, sí, de lo que hablamos anteriormente, eso nunca es estático. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros piensa algo diferente. Alguno le puede aportar idea, mira, aquí no pensamos que este campo debía llevarlo, ahora sí lo debe llevar. ¿Por qué? Porque eso lo vamos viendo cuando se reúne el equipo y comienza a revisarse. Entonces, esas historias pueden cambiar, pueden reestimarse y pueden evaluarse nuevamente para darle nuevamente una prioridad. Dice, esta no, primero debemos tener esta. Y las historias en su orden de prioridad nos lo dice, como hablamos, cómo es la realidad cuando nos matriculamos o cuando estamos estudiando. Creo que todos nosotros los que estamos aquí presentes hemos estudiado de alguna manera y podemos asociar qué nos sucede si estamos en el colegio, que algunos están apenas terminando bachillerato, otros que ya están ya en nivel superior, qué realmente nos sucede cuando estamos estudiando, cuando nos acercamos a una coordinación académica o, o vamos a una secretaria del rector que le vamos a solicitar algo. Entonces, ¿cómo son esos procesos?
Y la de siempre existe esa priorización porque deben estar ordenadas de acuerdo con el nivel de importancia. Entonces, ¿qué primero debemos tener para poder, o sea, cuál es el paso 1 para poder seguir el paso 2? Por lo que hablamos antes, de acuerdo con la institución. Si yo voy a expedir un certificado de estudio parcial, ¿qué debo tener primero en nuestra información para poderlo probar? Y porque recuerden que normalmente todo es pruebas. Vamos haciendo, probamos, haciendo, probando. Entonces yo no puedo certificar a un estudiante de modo parcial si no sé si está matriculado conmigo. O primero, si no lo he matriculado en la institución, ¿cómo le voy a expedir un certificado, cierto? O si quiero saber en qué técnico está matriculado el estudiante, ¿qué debía hacer primero? Pues primero debo saber qué técnicos, los nombres de los técnicos que tiene mi institución, ¿cierto? Entonces siempre hay un orden específico, siempre. Entonces, este backlog dice aporta descripciones generales o abarca mejor descripciones generales de todos los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, estimaciones efectuarán de rasgos, prioridad de tareas y demás. Y el Sprint Backlog, ese es unas iteraciones de corta duración, de 2 a 4 semanas. Pero dice que dependiendo del backlog de la historia puede durar, dice aquí estima, máximo 2 meses. Eso ya también depende de la condición de desarrollo y cómo sea el producto que vamos a requerir de acuerdo con el backlog que se tiene. La idea es eso, que pueda automatizarse 2 y 3 meses un backlog. Para poderlo de realizar, saber qué va primero, cómo priorizamos y demás, se selecciona ese conjunto de requerimientos desarrollado por ¿dónde? Por el equipo de desarrollo. ¿Cómo se hace? Pues porque primero se hizo una lista priorizada y se fue implementando. Entonces, cada sprint que se va desarrollando debe tener un producto de software ya ejecutable y funcional. Esa es la idea. Entonces, si por lo menos tomamos, creo que era este ejemplo que primero propuso, no sé si era este. Ah, bueno, aquí propone primero el certificado de estudio y cancelación. Esto es incorrecto. Pero acá dice, bueno, primero la matrícula. Entonces, eso es lo que va a desarrollar primero. Después verifica si el estudiante se matriculó. Entonces, proceso a proceso. Acá creo que lo hace acá. Lo hace de esta manera. Prioriza el producto de esta manera. Dice que primero hay que visualizar las materias o pensum académico del técnico elegido del estudiante. Asume que antes de que el técnico haya elegido, o mejor, el estudiante haya elegido un técnico, primero, pues, supuesto, tenemos que haber cargado todas las materias o pensum académico. Y antes de poder cargar la materia o pensum, pues, por debajo debe estar cuáles son los técnicos, ¿cierto? Y qué técnicos, si todos o no, un producto atrás está generando o es para la diurna o es de la nocturna. O todos aplican nocturna o todos aplican diurna, ¿cierto? Son eventos que van por detrás para poder definir todos estos productos. Entonces el Sprint Backlog es la lista de funcionalidades extraídas del producto Backlog que se incorporan en el Sprint. Entonces aquí nos habla de estos aspectos. Entonces aquí cómo va a ser ese diagrama de flujo que vamos desarrollando. Aquí está el producto backlog. Entonces aquí como notan son todo lo que hizo requerimientos del cliente. En este caso eran 8. Pero para este ejemplo de la universidad toman 74 productos a desarrollar. Y en la planeación del sprint, entonces van a tomar el producto. Nos dice el sprint 1 va a tomar el 01, el 02 y el 03. Entonces arrancan de esta manera. Entonces con el sprint cogemos o tomamos los productos backlog y aquí le damos una prioridad. Entonces primero tiene que arrancar por el 1, por el 2, por el 3. El segundo sprint va a arrancar con el primero con el 50, después con el 5, después con el 6, el 11, el 14 y el 4. Y así entonces se va desarrollando esa planeación del sprint, que siempre hay que determinar tiempos. Estamos en noviembre, entonces proyectemos los tiempos de noviembre. Entonces ahí va diciendo el sprint backlog 1, ¿qué van a hacer?
Vamos a crear unas tablas en MySQL, se va a programar y depurar unas funcionalidades, se va a probar la funcionalidad, se prueba la aceptación y se despliega el producto. ¿Para qué? Para terminar con el primer Sprint Backlog. Y así entonces se van haciendo estas planeaciones y demás que requiere de acuerdo con los roles que antes decía que estaban asignados a cada uno de estos. Esto sería una manera general. Si necesitan este documento, por supuesto se lo puedo compartir. Bueno, eso sería entonces todo lo que podemos hablar de esta actividad. No sé si tienen alguna inquietud, ya damos por finalizar esta sesión. Bueno, los escucho, sino entonces ya hemos finalizado lo que es desarrollar el producto. Bueno, algo me faltó, que alguien hacía una pregunta. Cuando le inclinen los componentes formativos, vamos a decir aquí clic para hacer el recurso. Lo que están viendo en pantalla, después de darle clic en ver contenido, ustedes pueden hacer la descarga del material. ¿Sí? Entonces aquí se los resalto porque ustedes pueden hacer esa descarga. Genera un archivo .zip, lo pueden, venga, miramos, yo ya lo descargué, voy a mirar por acá. Ese material está pesando, como podemos ver en el explorador, 74 megas comprimidos y el material 2 pesa 23 megas. Entonces le dan clic derecho, está en .zip. Si no lo tenemos, no se preocupen, aquí recordar que en proyecto, aquí en documentos de interés para el aprendiz, están los software, cómo descargar un software, muestra si está acá o no está. No está navegando. Bueno, ¿qué es Sofía Push? Bueno, aquí no está, pero recuerden que hay el sitio oficial de descarga del WinZip o WinRAR, o si tenemos exploradores o mejor sistemas operativos avanzados en nuestro computador, ustedes sencillamente le dan clic derecho, si torno aquí, damos clic derecho y nos da la opción de extraer. Normalmente ya está como de Windows 10 hacia adelante que permite traer esto. Bueno, eso sería entonces todo. Si no tienen más inquietud, ya damos por finalizar la sesión. ¿Los escucho? Bueno, muy buen día para todos. Entonces que les siga rindiendo mucho. Listo, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien entonces. Hasta pronto. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.